2 segundos para alcanzar las 9 menos cuarto, 1 hora menos en Canarias. Arranca nuestro tiempo de tertulia. Me acompañan ya aquí en el estudio Alejo Vidal-Cuadras. ¿Qué tal, Alejo? Muy buenos días. Buenos días. Paco Maruenda, ¿qué tal, Paco? Muy ¿Cómo buenos estás? días. Bien. Y Héctor Rubido, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, enseguida pasamos a debatir los asuntos que son noticia en el día de hoy, pero antes, permitidme que recuerde que aún hay unidades disponibles de la cesta de Libertad Digital y Es Radio por solo 295 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Pueden tenerla en casa y la oferta mejora si usted es socio del Club de Libertad Digital. 280 euros y podrá disfrutar de todos estos productos. Tomen nota: un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7,5 kilos, una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo, una botella de vino tinto Aljibes, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y una botella de vermú de garnacha artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero, una botella de aceite de oliva virgen extra Los Aljibes, una cuña de queso artesano de oveja curado, una morcilla de Burgos de Sotopalacios de Morcilla Águeda, un saquito de garbanzos de Pedrosillo de Legumbres Montes, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos, además de una mini mermelada de vino tinto. No espere más y reserve la suya en el 984 1028, repito, 984 1028. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Dani. Bueno, la justicia no descansa en Navidad y está configurando un inicio de 2025 delicado para el gobierno. Sí, hemos desayunado con ese auto del juez Hurtado que ha citado para enero a los fiscales que recibieron órdenes para enviar datos privados de un ciudadano anónimo, que fue la pareja de Díaz Ayuso. Una de ellas es Almudena Lastra. Como recuerda el debate, es la fiscal que se negó a firmar la nota y que puso su teléfono a disposición de la autoridad judicial y se ofreció a aportar los mensajes que recibió del fiscal general imputado. Y el otro fiscal es Julián Salto, el fiscal de delitos económicos asignado al caso tributario del novio de Díaz Ayuso, aquel al que hicieron salir, lo recordarán, del fútbol en aquel partido del Atlético de Madrid contra el Inter de Milán del 13 de marzo. Salió y entonces se le pidió que reenviase de manera urgente e inmediata todos los emails cruzados con el abogado del empresario. Este es el contexto y esta va a ser la antesala para citar a declarar a García Ortiz, lo que, como hoy apunta La Razón en su portada, abre la puerta al debate sobre una posible dimisión. Bueno, si mal termina 2024 para el gobierno, 2025 desde luego no se presenta mucho mejor. No sé qué opináis. Bueno, la realidad objetiva es que judicialmente tiene un problema y luego tiene un problema parlamentario muy grave, porque aunque no nos gusten los independentistas y nos parezca deleznable lo que hace y defiende Puigdemont, en el terreno socioeconómico tiene indudables coincidencias con lo que sería más el Partido Popular que con la izquierda radical comunista que nos está gobernando, es decir, nada que ver con lo que pueda defender Sumar, Podemos o con el independentismo más radical proetarra de Bildu y Otegi, ¿no? Por tanto, es muy difícil para este gobierno conformar mayorías en este tema. Solo las puede conformar en aquello que vaya contra España. Es decir, si hay que hacer algo para favorecer al independentismo, ahí sí que lógicamente puede crear una mayoría. Pero si es la defensa del constitucionalismo, primera que no lo va a hacer porque no le sale a Sánchez, no tiene esa idea, ¿no? Y luego en el terreno judicial, yo no tengo información privilegiada, no soy magistrado del Supremo y de la Audiencia Nacional, pero el conocimiento del derecho te dice que lo que han hecho pues es muy gordo, ¿no? Es decir, si se acabó sentando una infanta de España ante el tribunal, pues en el caso de Begoña Gómez, me parece que la utilización de los medios públicos para uso privado, eso no es ni mínimamente normal. No es que la asesora le llamara para pedir un restaurante, ¿no? Precisamente, ¿no? Sino que llamaba para pedir pasta, hablando claro, etcétera, ¿no? Entonces eso es decir, tiene una tipificación penal, aparte de éticamente es inaceptable. Y luego lo del hermano, pues vamos, eso de que le crees una plaza pues porque te da la gana, pues tampoco en la función pública eso es mínimamente normal, ¿no? Y luego toda la corrupción que rodea a Sánchez, pues son cosas objetivas. Alejo. Bueno, a ver, yo estos días tengo una apuesta con algunos amigos de si Sánchez llegará al verano o no llegará al verano, ¿no? Entonces, hay una escuela de pensamiento que dice que Sánchez es inmune a cualquier tipo de problema judicial, o sea que su manual de resistencia consiste en ignorar cualquier asomo de decencia o de responsabilidad política y que se agarrará al sillón hasta el último minuto. Y después, yo soy de esta segunda opinión, los que creemos
que el asedio al que está sometido por parte de la justicia, con tantos frentes abiertos, incluso a un personaje de sus características, llegará un momento que le hará caer del caballo. Entonces, estamos ahí, ¿no? En un país de la Unión Europea, no sé, pues en Dinamarca o en Holanda o en Finlandia, ya habría dimitido hace tiempo. Incluso en Italia. Incluso en Italia. Bueno, Italia son un poquito más flexibles, Sí, pero incluso han en Italia, muchos, sí. Bueno, no te digo nada, aunque ya no está en la Unión Europea, en Reino Unido. Vamos, en Reino Unido hace tiempo que hubiera caído, ¿no? Pero aquí hemos llegado a un nivel de degeneración de las instituciones y sobre todo algo que es muy triste, ¿no? Una capacidad de digestión por parte del electorado de izquierdas de cualquier tropelía, de cualquier vileza, por repugnante que sea, o cualquier escándalo, ¿no? Que, bueno, pues todo eso es metabolizado por el electorado de izquierdas y las encuestas, aunque, bueno, están dando que le sería imposible reproducir esta mayoría monstruosa que ahora le aguanta, pero todavía le dan más de 100 escaños, o sea, lo cual es asombroso, ¿no? Por tanto, vamos a ver si tienen razón los que dicen que acabará la legislatura o los que, de manera más optimista, creemos que no llegará al verano. Vamos a ver. A mí lo que me parece es que esta legislatura nunca tuvo que haber comenzado, porque efectivamente Sánchez, que mintió el otro día cuando hizo el resumen del año, el balance del año, diciendo que había ganado las elecciones, no, Sánchez perdió las elecciones. Es cierto que enfrente hubo otro partido que ganándolas no consiguió el número suficiente de escaños para poder gobernar, pero Sánchez perdió las elecciones y hizo una alianza absolutamente contra natura, y al decir contra natura es que la hizo con 5 partidos que en total apenas suman 1,5 millones de votos. Alguno como Junts no llega a los 400.000 votos. Y estos señores someten y chantajean a todo el conjunto de España, a la España constitucional, a la España democrática, a la España que defiende los valores de unidad, etcétera, etcétera, de la Constitución del 78. Y Sánchez ha decidido aliarse con ellos. Es una legislatura que nace desde el principio enferma. Y como consecuencia de esa enfermedad ves todo lo que estamos viviendo. Efectivamente, yo creo que nunca Sánchez estuvo más débil, pero aquí yo no tengo una idea tan clara como la tuya, Alejo, de que va a irse o no. Yo tengo temores, pero una idea clara no la tengo. Puede ser un wishful thinking. Es decir, no, a mí lo que me parece es que cuanto más débil está, más se aferra al cargo. Y está muy débil en sus alianzas, porque como muy bien apuntaba Paco, Junts en unas materias le puede apoyar, pero en materia económica no. El PNV más o menos, Esquerra de vez en cuando saca la patita. El más leal socio que tiene es Bildu. ¿Por qué? Porque Bildu tiene una hoja de ruta muy clara, que es presos a la calle y unión del País Vasco y Navarra. Y como está en esa hoja de ruta, no pide nada más que eso, y le va cumpliendo. Pero la debilidad parlamentaria es evidente. Y la otra debilidad es la debilidad judicial. Y ahí sí que yo creo, afortunadamente, que los jueces y el Poder Judicial en España está funcionando. Yo creo que el fiscal general es una vergüenza que no haya dimitido. En cualquier país se hubiera dimitido, se hubiera marchado hablabas del Reino Unido, es que en el Reino Unido lo correrían a gorrazos sus propios compañeros, ¿no? El caso a mí me parece que de los casos más claros es el del fiscal general. Por todo ¿Pero por qué aguanta Sánchez? Yo creo que es la cuestión, ¿qué es lo que le permite aguantar? No, él aguanta por su personalidad, la personalidad que tiene, y porque él tiene un concepto absolutamente antidemocrático del juego político. Pero él no cree en la democracia. Pero no solo eso. Si creyeses en la democracia, perdona Paco, ya te dejo, tendrías la dignidad y te marcharías. Pero como él no cree,
Él no es un hombre con formación democrática. Y termino por lo que decías tú de sus votantes. Tiene casi 7 millones de votantes. Bueno, el PSOE siempre, igual que el PP, tiene un suelo garantizado. Pero dicho esto, tiene mucho que ver también con la obra de ingeniería social que puso en marcha Zapatero, que es que hay una parte de la sociedad española a la que se le dijo la derecha es mala, no se puede convivir con la otra parte de España, y además son los hijos del franquismo, etcétera, etcétera. Es un caso único en la historia que celebre un año entero dedicado a la muerte de un señor que murió hace 50 años, no se recuerda, a la muerte, y que no a la transición, natural, en su cama. Su cama, sí. Sí, pero la cuestión, ¿cómo es Sánchez? Ya lo sabemos, ¿no? Es decir, pero es la clave, Paco. ¿Qué? La clave está en su personalidad. Sí, pero no solo eso. Siempre Hitler tenía una personalidad, ¿no? Y sobrevivió hasta que murió, evidentemente, y perdió, ¿no? Pero no solo Hitler, ¿no? Es decir, al final no solo Mussolini, no solo Stalin, no solo Lenin, si no quiero compararlos, porque la gente me dirá, barbaridad. No, digo lo que es la personalidad autoritaria. No solo Maduro, no solo Chávez, es decir, no solo, ¿no? Y ahí hay una serie de aspectos que hacen de que él sobreviva. Su personalidad, por supuesto, es muy importante. Una persona moral, si tiene una ética, que no le importa mentir, pero es que además es una evolución muy interesante, no le importa mentir, sino que lo reconoce, ¿no? Porque muchas personas autoritarias no reconocen que mienten, ¿no? O se quieren presentar como demócratas populares, que quieren conseguir la democracia para su pueblo distinta, o sea, no, es que Sánchez tiene aliados mediáticos muy poderosos. Es decir, hay una izquierda mediática poderosísima en este país, abrumadora, ¿no? Es decir, las facultades de periodismo han sido máquinas de hacer periodistas de izquierdas, ¿no? Están en todos los medios, y eso pues le permite luego todo el mundo de lo que denominamos la cultureta, ¿no? La cultura en minúsculas, pero bueno, porque al final tienen esa hegemonía, actores de cine, directores. Yo si soy un director de cine bueno, no puedo decir que soy de derechas, porque me estigmatizan, me harán una campaña en redes, dirán que soy un fascista, etcétera. Luego la utilización de todo aquello que nos pueda dividir, ¿no? Que pueda dividir a la sociedad, porque lo que hace Sánchez es como si me permitiese el fútbol. A la gente no le gusta el fútbol, ya sé que es impopular lo que digo, le gusta el Madrid, o le gusta el Barça, o le gusta el Español, o le gusta el Atlético de Madrid, y le gusta que el equipo rival sea humillado, no ganar, ¿no? Perdón, hago un poco de caricatura exagerada, pero es verdad, ¿no? Es decir, la gente, incluso mis amigos más templados en el tema del fútbol, pues sienten los colores. Entonces, él ha hecho eso, pues la Frente Popular, como impuso la Unión Soviética en el periodo de entreguerras, ¿no? Es decir, modelos de frentismo, buenos, malos, como una película, estas malas de serie B, y entonces todo eso es lo que hace que Sánchez sea imbatible. Luego no tiene dónde ir, que eso también es muy importante, es decir, es un presidente del gobierno. Buscarle un acomodo. No tiene... Digo, en las Seychelles, en algún sitio así, ¿no? Bueno, en Europa ya le han calado, ¿eh? En Europa no tiene nada que hacer mientras esté la generación actual de la CDU, de los alemanes, no lo iban a apoyar. Ni Scholz, ni siquiera. Él ha construido un relato que dicen ahora los cursis, lo del relato. Ha construido un relato que es: yo pacifico Cataluña, ¿no? O sea, a entregar la nación para que sea deshecha le llama pacificar, sí, ¿no? Ha conseguido meter al PSC en la Generalitat, que eso naturalmente lo ha registrado como un gran éxito, pero claro, el PSC es un partido nacionalista, o sea, lo ha sido siempre. Alejo, si me permites darte un dato, la única victoria que obtuvo fue justamente en Cataluña, en el territorio que vive, digamos, la singularidad o la anomalía más grave que vive España. En Madrid es la tercera fuerza, en Galicia es la tercera fuerza, en Andalucía, que era su gran feudo, la perdió. Es decir, en el resto de España el PSOE está, en Castilla y León me parece que, no sé si pasó a ser la tercera, es la tercera fuerza en varios lugares, tercera fuerza, ya no es ni siquiera la segunda, pero en el País Vasco es la tercera fuerza, aunque está apoyando al PNV, pero es tercera fuerza. Le ha pasado otro partido de izquierdas como es Bildu. Sí. En el único sitio donde de verdad está ahora es en Cataluña. Por algo será. Porque Cataluña no vive una normalidad política desde hace años. Vive una anomalía importante. Pero fíjate lo que decía, ¿no? O sea, lo de Cataluña es pacificar, y lo de aliarse con todos los enemigos de la nación
es porque así se puede llevar adelante un programa progresista. O sea, digamos que él tiene un esquema de creación de opinión que de cara a su electorado es coherente, ¿no? O sea, Cataluña hay que pacificarla y yo soy el gran pacificador. Fíjate qué bien lo he hecho, que el socialista mío de Cataluña es el presidente de la Generalitat. Pasa que es un gobierno que hace la política exacta que harían los separatistas, ¿no? Y después, en términos generales, sí, es verdad que yo estoy aliado con gentes peligrosas, pero todo lo hago porque así llevo adelante un programa progresista. Lo que este cerebro privilegiado de Yolanda Díaz le llama mejorar la vida de la gente, ¿no? Bueno, entonces esto ha calado. Entonces, ¿qué pasa? Que en las democracias, que son regímenes de opinión, si tú conformas la opinión, ganas las elecciones. Y por parte de la oposición, que está dividida, la oposición está dividida porque los dos partidos de la oposición están a la greña, ¿no? Bueno, no hay, uno más que otro, ¿eh? Sí, sí. Uno más que otro. No hay esta capacidad de construir un relato que a la gente la atraiga, ¿no? Entonces, hay que sacar a Sánchez, no es suficiente. O sea, además, en política lo negativo siempre es más débil que lo que entusiasma, ¿no? Entonces yo creo que la derecha, es decir, tanto el PP como Vox, que como repito están ahora pues peleados, ¿no? Tienen pendiente el ofrecer un horizonte que a la gente la convenza y la estimule y la ilusione, ¿no? Eso no lo hacen. En cambio o sea, la izquierda siempre ha sido más hábil para ofrecer paraísos ficticios y bueno, así estamos, ¿no? Entonces confiemos en la Guardia Civil y en los jueces. Bueno, hoy hace balance el líder de la oposición a partir de las 11:30. Veremos lo que tiene que decir. Enseguida comentamos otros asuntos, pero antes hay que hacer una pausa y recomendar Cola Celvanesa. Hoy a quién se lo enviamos. Pues a ver qué os parece al juez Hurtado y al juez Peinado, que han hecho este año un trabajo ejemplar. Les queda tarea para 2025 delante, sí. Les va a hacer falta esa nutrición interna a base de colágeno hidrolizado que es Colacel. Venga, pues para ellos, Lucía Prieto, buenos días. Bueno, hoy el tiempo se resume en pocas palabras. Seguimos disfrutando de cielos despejados y temperaturas agradables. En Madrid nos vamos a ir hasta los 12 de máxima. La máxima nacional en Canarias con 23 grados. La mínima en Granada con 3 bajo cero. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol. Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet. Pero eso es solo una. Claro, es que es la única y la mejor. Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet. Es la mañana. Es radio. Fernando Quintero, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Cerró la bolsa por última vez el martes. ¿Y cómo abre este viernes? Pues con caídas. Parece que nos van a dejar mal los mercados y no vamos a tener rally de fin de año. De momento, así os lo tengo que contar. Un 0,12% abajo, 0,16% abajo, según nos muestran las pantallas de las aplicaciones en tiempo real. Un IBEX 35 en 11.456 puntos. Está terminando el año con esa tendencia negativa que corrige el buen resultado que a fin de cuentas ha tenido a lo largo de este año. Recordemos, estamos con subidas anuales a día de hoy de entre el 12 y el 13% en el IBEX 35, lo cual es un buen desempeño, un buen año para un indicador que en cualquiera de los casos ha estado rozando los beneficios del 20%, ahora los ha reducido al 13%. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes, ¿no? Todavía nos queda un día de cotización
pues vamos a estar muy pendientes de lo que haga. Dos días, lunes y martes. Y este fin de semana vamos a cebarlo un poquito. Venga, ¿qué nos tienes preparado en Tu Dinero Nunca Duerme? Pues como todos los domingos tenemos programa de estreno en Tu Dinero Nunca Duerme. Además vamos a contar con uno de los analistas importantes de Cobas Asset Management, de la gestora de Francisco García Paramés. Dentro del equipo de análisis nos visita Vicente Martín Brojeras y vamos a preguntarles por ese cambio que han hecho en el folleto de Cobas. Ya no es un fondo de autor, ya no es un fondo en el que las decisiones las toma en última instancia Francisco García Paramés. Francisco García Paramés encabeza un equipo de analistas que es el equipo en su conjunto el que ya toma las decisiones de forma colegiada para invertir en distintas compañías, y vamos a tener la oportunidad de comentar con Vicente algunas de las posiciones que tiene este fondo y que pues algunas de ellas son polémicas. Y hablaremos, yo le preguntaré por ejemplo, Grifols, que es una de las que tiene, que tenía y que ha mantenido después de aquel fondo, de aquellas noticias sobre el fondo de Gotham. Bueno, pues lo escucharemos. Gracias. Un placer. 2 minutos pasan de las 9:20, 1 hora menos en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia con Alejo Vidal Cuadras, con Francisco Maruenda y con Bieito Rubido. Vanessa, en el contexto de esta agenda judicial que enfrenta el gobierno, hay un elemento que en muchas ocasiones pasa inadvertido, aunque aquí Federico lo recuerda de manera permanente: el Tribunal Constitucional, el papel de Cándido Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional, un tribunal, bueno, podríamos decir omnipotente, ¿no? Y mañana pues se va a poner de manifiesto si tiramos de hemeroteca. Sí, porque además es que nos ha dado una de las noticias más importantes de este 2024, que nos va a dar la medida de lo que puede ser el 2025, y recuerda ABC, todos los condenados en la trama de los ERE están en la calle y solo han pasado 2 años. El borrado de los delitos que aplicó el Constitucional gracias a los 7 votos, recordamos, a favor de los magistrados elegidos a propuesta del Partido Socialista y 4 en contra del bloque conservador, fueron la clave para escarcelar pues a los 5 presos más importantes de esta trama, que eran los altos cargos socialistas responsables, que no han cumplido, recordamos, ni una tercera parte de su pena. Por poner 2 ejemplos de los más llamativos, el exconsejero Antonio Fernández, que era el de Empleo, y Carmen Martínez Aguayes, consejera de Hacienda, solo cumplieron 1 año y medio de prisión de los 8 y 6 años respectivamente a lo que estaban condenados. Es una práctica, según dice hoy el editorial de ABC, que convierte las sentencias en indultos, a la que ya nos vamos acostumbrando, lo hemos visto con los golpistas, y ahora pues también planea sobre Koldo ese indulto. Es lo que denota por lo menos su estrategia judicial. Es que en relación a ese atrincheramiento que comentabas antes, Bieito, el gobierno lleva ya mucho tiempo intentando deslegitimar la acción de la justicia, abonando ese terreno en caso de que en el futuro tenga que ir a un choque directo, si es que no lo está ya, con la justicia. Yo entiendo que esa sentencia de los ERE, y insisto, Federico lo ha puesto aquí de manifiesto en muchas ocasiones, sienta un precedente de cara a lo que pueda suceder en el futuro, porque vemos a un tribunal constitucional que se erige en tribunal de casación y que es capaz de corregir una sentencia nada más y nada menos que ratificada, dictada por la Audiencia de Sevilla, pero ratificada por el Supremo. Sí, bueno, el Constitucional yo creo que se sobrepasó en sus competencias. No es una sala de casación para corregir al Supremo. Lo que tiene que hacer el Constitucional es velar porque el desarrollo de la vida política de España se ajusta a lo que es la Carta Magna, es decir, lo que es el Constitucional. Lo que pasa es que Conde Pumpido, que presumía de ser un gran jurista, pero evidentemente la historia no le va a hacer ninguna justicia, porque un hombre que ha perpetrado la enorme injusticia de liberar, de borrar incluso los delitos de toda una generación de políticos andaluces, todos militantes del PSOE, que fueron investigados durante años y años por distintos jueces de instrucción, por los fiscales, y que fueron condenados hasta en 15 tribunales distintos, y que venga ahora el señor Conde Pumpido abiertamente, porque claro, es que nosotros tampoco somos tontos, es que el señor Campo fue ministro de Justicia y no debería ser magistrado del Supremo, y es que la jefa de gabinete de Bolaños del Supremo, del Constitucional, y es que la jefa de gabinete de Bolaños tampoco debería ser. Es que tenemos un Constitucional que probablemente es el menos neutral de la historia desde que existe Constitucional. Recordemos, y termino, que García Pelayo, que fue el primer presidente del Constitucional, dimitió y se fue el pobre a morir de tristeza a Venezuela, que era donde había estado en el exilio,
cuando le presionó Felipe González en aquello de Rumasa. Que su voto fue dirimente. Claro, pero el hombre yo creo que lo llevó tan mal que... No, pero Conde Pumpido está blindado frente a este tipo de No, él sí, porque fragilidades, pertenece a la misma categoría que Sánchez. Pero lo que ha habido en España desde Zapatero, pero con el sanchismo ya ha sido espectacular, es un deterioro gravísimo del Estado de Derecho en general. Es decir, se hacen cosas que, porque en las democracias dignas de tal nombre, hay reglas escritas y después hay reglas no escritas, que en democracias saludables se respetan. Aquí se pisotean. O sea, por ejemplo, esto que estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que un tribunal político como el Constitucional, que todos sabemos que está en manos del gobierno, corrija una sentencia firme del Supremo? Eso es una aberración en términos de Estado de Derecho. Y aquí ha pasado. ¿Tú has visto una reacción airada de la sociedad? Tampoco, no. O sea, es más, ha llegado al punto de ya la charlotada. Es decir, Chávez y Griñán fueron aplaudidos y ovacionados en el Congreso del PSOE. Dos tipos que han permitido, si no auspiciado, el mayor saqueo del erario de la historia desde la transición, son aplaudidos y ovacionados en un congreso de partido. Porque bueno, después de cometida la tropelía de ponerlos en la calle y dejarlos limpitos, hombre, por lo menos un poco de discreción. No, se regodean en la hazaña y les ovacionan. Entonces, claro, a ver, yo no quiero... y Magdalena Álvarez, exonerada públicamente por Pedro Sánchez, antes incluso de que el Tribunal Constitucional revisara esa sentencia, con lo cual él ya sabía lo que iba a suceder. Magdalena Álvarez, que tiene una de las hojas de servicio más lamentables yo no quiero ser catastrofista, pero hemos tocado fondo en España. O sea, el nivel de deterioro institucional es gravísimo. Es decir, costará mucho volver a poner las cosas en su sitio. Eso tiene que ver mucho con la incultura política de la ciudadanía. La ciudadanía española es muy inculta políticamente y por eso también a la política no se dedican precisamente los mejores, se dedican los peores. Todos los sistemas autoritarios, los sistemas que no respetan los valores, siempre tienen juristas a su lado. Es decir, no pensar, el nazismo tenía algunos de los mejores juristas de la Alemania de la época, ¿no? El derecho penal, que es fascinante, además lo tienes ahí, hay multitud de trabajos que se han publicado. Por supuesto, en la Cuba, mira, aquí llevo un libro, decía antes a mi amigo Vieito, ¿no? De un gran jurista cubano escribiendo un libro sobre la historia de las ideas políticas. Es decir, tú lo encuentras. Entonces, Conde Pumpido es lo más lamentable, lo más penoso, porque es un jurista bueno, no tan bueno como él se cree, ¿no? Porque es verdad que él tiene una opinión de sí mismo muy alta. No ha publicado nada, ¿no? Es decir, mira, en el mundo de que como diría Sánchez irónicamente, la academia, tú valoras la gente en función de qué oposición ha hecho, en esa oposición cómo quedó, qué publicaciones tiene. Dices, bueno, pues qué libros ha hecho, pues en qué tribunales ha estado. Y Cándido Conde Pumpido no ha escrito nada. Sí, en las sentencias que ha participado, ¿no? Es decir, que sabe derecho, claro que sabe derecho, solo faltaría, ¿no? El gobierno, cuando hablabais antes del Tribunal Constitucional, es el peor Tribunal Constitucional, con diferencia, desde el primero de García Pelayo, que al margen de lo que pasó con García Pelayo, que era un jurista extraordinario, es el peor, con diferencia, ¿no? Es decir, es gente, todas las hooligans que tiene a su alrededor nuestro amigo Conde Pumpido, son magistradas y magistrados de segundísimo nivel, ¿no? Por tanto, él está ahí para blanquear, ya está. Entonces, el Tribunal la justicia constitucional, que es algo que, como sabéis muy bien, surge en Estados Unidos con la famosa sentencia de Marbury frente a Madison, ¿no? Que es clave, ¿no? Para determinar efectivamente sobre quién decide la constitucionalidad, quién.
¿no? Porque hay quien plantea, dice, oye, pues que sea el Tribunal Supremo con una sala especial, ¿no? Pero Kelsen ya, pues en su momento, establece que tiene que ser un tribunal propio, ¿no? ¿Qué ha ocurrido aquí? Como pasa muchas veces en España, es la politización, ¿no? Dices, vale, muy bien, vamos a hacer un tribunal propio, ¿no? Que tenga adscripciones distintas, que no solo sean jueces de carrera, ¿vale? Puede ser, ¿no? Vamos a buscar ya catedráticos prestigiosos, etcétera. ¿Aquí qué hacen? Pues colocar, pues efectivamente, una catedrática. Yo cuando salió esta mujer que es de Barcelona, ¿no? Elisa, ¿no? Yo digo, pero ¿quién es si no la conozco, ¿no? Es decir, es de mi tierra, es catedrática constitucional como yo y no sé quién es. Digo, no sé. ¿Sabes en qué momento me he perdido, no? Pues porque son gente de medio pelo. Es decir, entonces acabas prostituyendo, digo la palabra, ¿sabes? El tribunal prostitucional que dice nuestro amigo, que está muy bien. Y es un riesgo muy grande para la democracia, porque actuando como tribunal de casación y además con el odio que tiene Conde Pumpido hacia Marchena, porque tiene unos ceros... Claro, porque Marchena sí que es un muy buen jurista. No porque tenga una sensibilidad... Tiene un prestigio y un reconocimiento social que Conde Pumpido no tiene. Claro, Conde Pumpido, él tiene un problema personal para acabar, y es que el mundo que a él le gusta, que es el mundo de los juristas, que le reconozcan pues ese nivel de, ¿sabes? Yo me acuerdo que él hace poco me dijo, algún día reconocerás, no lo tengo por escrito, ¿no? Que yo estoy creando algo, dice así, el buen derecho. Digo, joder, vamos, aquí tengo a Kelsen revivido, ¿no? Digo, ¿cómo alguien puede tener esa idea de vas a reconocer que yo estoy creando y que algún día, ¿no? Pero, ¿sabes? Como el buen derecho que es manchar la toga con el polvo del camino, con el fango que tanto le gusta. De todos modos, más allá de la politización, efectivamente, del Tribunal Constitucional, como otras tantas instituciones que ha ido colonizando poco a poco con el paso de los años el gobierno, en el caso en concreto de los ERE también habla un poco de la impunidad que recorre la política, ¿no? Es decir, se deja en nada un latrocinio de nada más y nada menos que 700 millones de euros, se elogia públicamente, efectivamente, a aquellos que han sido condenados, y da la sensación de que no pasa nada, de que la vida sigue igual. Pero no solo era un latrocinio de 600 millones de euros, es que con eso se dopaba electoralmente, y eso explicaba, que no justificaba, explicaba las victorias del PSOE. Andalucía, que para mí es una de las tierras privilegiadas de este privilegiado país que es España, Andalucía tiene unas potencialidades enormes, es una de las zonas, debería ser la California de Europa. A nada que se hizo un poquito distinta la política, sobre todo en materia fiscal y económica. Andalucía está pegando un despegue ahora espectacular. Almería y Huelva son dos provincias con una potencia económica brutal. Málaga es la gran revelación en este momento de España. Málaga. Jaén, porque está un poco abandonada, pero debería ser la Toscana española. Quiero decir, de Sevilla, de Córdoba. Tiene un atractivo turístico. En el caso de Málaga, segunda capital cultural ya por detrás de Madrid, por delante de Barcelona, porque Barcelona una vez más ha dejado comer el terreno, tanto en el puerto, que se lo está comiendo entre Valencia y Algeciras, como en materia cultural, que se lo está comiendo Málaga en el Mediterráneo. Pero bueno, lo cierto es que Andalucía era una zona y es una zona privilegiada. A nada que hicieses una política buena, Andalucía despegaba, está despegando ya. E insisto que, en fin, a veces Moreno Bonilla tiene esas salidas de banco de el andaluz, que bueno, yo le escribí un artículo de Bonilla a las cosas, que decía Ortega, centrémonos en las cosas importantes. Eso es ridículo. Claro, hombre, pues si no tiene... Él habla andaluza. Además te diré una cosa, si tú escuchas a uno de Cádiz y a uno de Almería es completamente distinto. Por los es acentos. Como un catalán de Tortosa o un catalán de San Feliu de Guíxols, es que no tiene nada que ver, o sea, los acentos. Entonces, el habla andaluza no existe porque hay muchas hablas andaluzas. Claro. Entonces... No, pero es que necesita un cuerpo gramatical, y es el mismo cuerpo gramatical del español, del castellano. Es decir, no hay una diferencia gramatical entre lo que habla un andaluz o lo que habla un señor de León. No hay ninguna. Habrá modismos locales, exacto, como pasa con todas las lenguas que son que tienen un gran número de hablantes. Sí. Tú hablas inglés con un australiano, exacto, y hablas inglés con un señor de Cambridge, y claro, pues no. Hay diferencias notorias, ¿no? Pero es curioso cómo el particularismo de vuelo rasante ha calado también porque el problema viene de un fenómeno
que se produjo en la transición, que José María Marco acaba de publicar un ensayo interesante que se llama Después de la Nación, que os recomiendo su lectura. La tesis de José María Marco es que hubo una cláusula no escrita en el acuerdo de la transición, hubo un pacto soterrado no explícito, y es que la nación española iba a desaparecer. Y, según él, esas declaraciones enfáticas que hay en el frontispicio de la Constitución sobre la nación única, indisoluble, patria común, todo eso era una especie de trampantojo para calmar a los que en aquel momento todavía tenían mucha influencia, que venían del régimen autoritario anterior, pero que está ya en la Constitución, en el título 8, en todo, el mecanismo para vaciar la nación de su sentido y de su espíritu, ¿no? Y efectivamente, ahora hay territorios en España donde la nación española prácticamente se ha esfumado. Se ha esfumado. O sea, el Estado no está presente y la nación como sentimiento, como identidad, ¿no? Pero no me refiero a una identidad étnica, sino una identidad de valores, de historia, de proyecto común, ha desaparecido. Entonces, bueno, si la nación desaparece, pues el Estado queda como una simple superestructura que no es capaz de cohesionar a los españoles, ¿no? Decías antes, Alejo, que hemos tocado fondo cuando hablabas de las instituciones. El pasado martes, en el discurso del rey de Nochebuena, él de algún modo también intentó o incidió en la necesidad de reivindicar o de prestigiar las instituciones ante el deterioro que estamos viendo de las mismas. Me gustaría también conocer vuestra opinión sobre ese discurso del rey. Ayer, por ejemplo, decía aquí Eduardo Inda, en relación a esa crítica que hizo de la polarización en la política española, que se podía interpretar de muchas maneras, que también se podía interpretar de algún modo como que le estaba comprando el discurso, ¿no?, al gobierno, ese discurso que suele utilizar, esos elementos que suele utilizar, esas herramientas para de alguna manera deslegitimar la forma de hacer oposición del Partido Popular y de Vox, ¿no? Se dedican todo el día a crispar. No sé cómo lo visteis vosotros. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que quien crispa siempre es el que gobierna, sea este el que sea. Es decir, la oposición no le queda más remedio si la oposición es, en democracia, el peor lugar donde se puede estar. Lo decía Andreotti en su día cuando le dijeron, oiga, quema mucho el ejercer el poder. Y dice, no, lo que quema mucho es la oposición. Es decir, aquí la oposición, sea el Partido Popular en este caso o Vox, no les queda más remedio que oponerse, y no lo hacen especialmente con una gran agresividad. De hecho, las bases sociales del Partido Popular, lo que le reprochan al Partido Popular es que es débil en la oposición. No, le están reprochando que, hombre, tenías que ser más combativo, más... No creo que sea precisamente ni Feijóo ni el Partido Popular un partido que esté crispando mucho. Aquí el que crispa de verdad es el que toma iniciativas, muchas de ellas que van contra el propio proyecto, en la línea de lo que tú acabas de decir, Alejo, que van contra el propio proyecto democrático, constitucional, que España se otorga después de la muerte de Franco. Es decir, los aliados básicos y estratégicos de Sánchez son 5 partidos que no creen en el proyecto de España, que no son muchos ciudadanos, porque antes hablaba, es que la ciudadanía española mayoritariamente sí cree en España. Es que estamos hablando de un grupo muy reducido, lo que pasa que por el sistema proporcional electoral español, pues consiguen escaños, pero es que Junts no llegó a los 400.000 votos. 400.000 votos son 3 estadios Bernabéu. Es decir, que no estamos hablando el domingo en misa hay muchísima más gente que todos estos señores juntos. Pero en concreto, sobre el discurso del rey, ¿creéis que era un tirón de orejas a todos o solo a una? No, yo creo que era a todos. Yo no creo, me parece que es hilar demasiado fino. El discurso del rey fue un buen discurso. Sí, fue un buen discurso y tuvo
algunos toques, ¿no? Que, vamos, no cabe demasiada interpretación, está claro lo que dijo, ¿no? Hizo un reproche clarísimo al clima insoportable de confrontación que hay en España. Estos días se está recordando que hace un año que Rajoy y Sánchez no hablan, ¿no? Feijóo. Sí, pero es que yo cuando digo Feijóo siempre me sale Rajoy. O sea, es un lapsus freudiano sistemático, que no solo soy yo, lo he visto que lo comete mucha gente, ¿no? Lo cual también es curioso, ¿no? En términos de inconsciente colectivo. Bueno, en cualquier caso, el que ha hecho de la confrontación y de la división de españoles en dos bandos y de la resurrección de la guerra civil su estrategia de comunicación es el gobierno. Empezó Zapatero y lo ha seguido con muchísima entrega Sánchez. Entonces, vamos a acusar al PP de crispar, es un chiste. O sea, Feijóo es una hermana de la caridad, vamos, comparado con el forajido que tenemos en la Moncloa. Entonces, el rey claramente hizo un reproche y dijo, lo que vino a decir es, un país, una nación, no puede funcionar con este clima de confrontación entre todos, porque ¿qué pasa? A ver, que hay un debate sobre cuál ha de ser el tipo máximo del IRPF. Bueno, vale. Que hay un debate muy vivo sobre cuál ha de ser la política de vivienda. Bueno, vale. Que hay un debate enconado sobre el salario mínimo. Bien. No. Aquí lo que hay es un debate sobre la existencia de España como nación. Es decir, esto es lo que hay. Entonces, claro, el rey dice, oye, que se nos va el niño con el agua del baño. O sea, esto es lo que vino a decir. Y después, otro toque fue respecto a la tragedia de Valencia. Claro, ahí Oigan, dijo, hagan ustedes el favor de trabajar juntos además, y el bien común. Dijo muchas veces el bien común. O sea, yo el discurso del rey lo aplaudo porque tocó de manera muy inteligente y muy educada los puntos clave que nos están llevando al fracaso. O sea, yo lo encontré, vamos, hay dos aspectos que no abordó, ¿no? Paco. Hay dos aspectos que no abordó muy breve, que fue la corrupción, pero probablemente en un discurso de estas características no debía abordarlo, y otro, el apoyo al Poder Judicial, que sí lo había hecho el año anterior. Un efecto no deseado de nuestro modelo constitucional es el peso desproporcionado de las formaciones que son antiespañolas, ¿no? Y eso es una cosa que los constituyentes, yo tuve como vosotros mucha relación con ellos. De hecho, mi director de tesis de Derecho fue Íñigo Cabero y dedicamos muchísimas horas, ¿no?, a hablar de estos temas. Y estaba Landelino Lavilla y estaban algunos de los que habían participado con sus errores y aciertos, ¿no? Entonces, claro, cuando porque una cosa es que, oye, gobierna la izquierda. A mí no me gustará, pero lo respeto como vosotros, ¿no? Gobierna la centro-derecha, centro-izquierda. Es decir, ahí es lo que pasa en todo. ¿Por qué en Europa se está produciendo esta descomposición de los sistemas, ¿no? Francia, el Partido Socialista ha desaparecido, ¿no? Perdió su famosa sede, el Palacio Solferino, ¿no? En Italia no existe, es decir, en Alemania la leche que se ha pegado Scholz y se va a pegar es monumental. ¿Qué está pasando en Europa, ¿no? En Europa, ¿no? Es decir, ¿qué sucede? Porque en Iberoamérica lo tenemos claro, ¿no? El Grupo de Puebla, los populismos de radicales reconvertidos del comunismo que ahora se llaman de otra forma, etcétera, ¿no? Y es un problema profundo, la corrupción, la existencia de unas clases dirigentes en los partidos de una mediocridad exasperante, es decir, al final aquí el mérito y capacidad no se aplica, es decir, al final el alto... Se aplica la inversa. Sí, exacto, sí, es un factor negativo, ¿no? Que tú puedas ser una persona con una carrera profesional brillante está mal visto, ¿no? Te miran como diciendo, no, nos gusta Santos Cerdán, aquí lo que gusta es, o los miembros de este gobierno, donde salvo alguna excepción, no quiero ser ahí maniqueo, ¿no? Entonces el rey, que es probablemente uno de los, lo digo cariñosamente, ¿no?, el alto funcionario español con mejor preparación, ¿no? Lo de alto funcionario es una broma cariñosa que no se va a tomar a mal, ¿no? Que habla un montón de idiomas, que ha viajado por todo el mundo, que ha estudiado, que se prepara los temas, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, pues el rey sabe muy en su papel constitucional,
que tiene que ir con cuidado con lo que diga, porque nada le gustaría más a esta izquierda comunista que cargarse al rey. No olvidemos que en el año 31 la forma de cambiar el sistema, de acabar con él, ¿no?, fue de atacar al rey, Alfonso XIII, y luego se demostró que no solamente no era corrupto, sino que era un tipo ejemplar. Aparte de su vida personal, pero eso, oye, uno tiene la vida personal de amigas, ¿no?, de la que como dice el Evangelio sobre la primera piedra. Exacto, ¿no? Entonces, salvo ese aspecto... Mencionaba... Acabo rápido. Entonces, si tú quieres hacer un proceso constituyente en España, que es lo que quería hacer Pablete Iglesias y que le encantaría a Sánchez, te sobra una persona. La única que te sobra es el rey. Además le tiene unos celos. Claro, porque la popularidad del rey ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, ¿eh? Sí, es una la del rey y la de la institución de la corona. Las instituciones mejor valoradas, pero mencionaba efectivamente, Alejo, esas referencias del rey a lo ocurrido en Valencia. Pasado mañana se van a cumplir 2 meses de esa dana y el balance en lo que a la gestión de las administraciones públicas se refiere es catastrófico. Por poner un ejemplo de las últimas horas, la retirada de coches. Está bloqueada. Siguen centenares y centenares de coches apilados. Ayer le preguntaban por este asunto a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la señora Pilar Bernabé, y esto era lo que decía. No querer asumir la responsabilidad quien tiene la responsabilidad de la emergencia y querer hacer aquí trilerismo lingüístico haciendo una interpretación de una frase de una coma, cuando ahí dice clarísimamente que son las autoridades competentes y quien tiene la competencia en la emergencia, toda España sabe que es la Generalitat. Sinceramente, no me parece digno del presidente de la Generalitat Valenciana. No es cierto. Yo viví muy de cerca el caso del Prestige. Y el caso del Prestige, que entonces yo era director de la UD Galicia, a la Xunta de Galicia eran del mismo partido. El Gobierno Central, Partido Popular, la Xunta de Galicia, Partido Popular. Fraga al frente de la Xunta de Galicia y Aznar al frente del Gobierno. Y desde el Gobierno Central se le dijo a la Xunta de Galicia, quietos, que esto es una emergencia nacional y la asumimos nosotros. Y la asumió, con sus luces y sus sombras, las asumió el Gobierno Central. Pero sobre todo, cuando una persona se está ahogando, no preguntes de quién es la competencia. Da el brazo, tira el brazo y ayuda. No, es que esto no es mi competencia. Claro que en primer lugar, es competencia de él, porque a un gobierno central, en cualquier país, nada le es ajeno. ¿Cómo le va a ser ajena la desgracia de la dana y que mueran más de 200 ciudadanos a un gobierno? Y que todavía hoy estén en la obscenidad de estar discutiendo que si la competencia era una de otra. Más allá de que hubiera actuado correctamente la Generalitat, lo que sí es cierto es que no pueden estar enzarzados en ese debate de quién tiene la competencia. Es que eso es un insulto a la ciudadanía. Pero el gobierno aplica cálculo político. Claro, estaba intentando un aprovechamiento de una desgracia. En los primeros días, el gobierno tenía que haber tomado el mando, tal como dice la ley, cuidado. En cambio, hubo cálculo político. Dejemos que Mazón se cueza en su propia incompetencia y esto nos hará ganar las próximas autonómicas. Ha sido evidente, ¿no? Son gente de una calidad moral ínfima. Exacto. Ganan el relato. Antes hablabas, Alejo, del relato, ¿no? Y es que al final todo se reduce en el mundo del sanchismo en el relato. Él es un hombre muy moderno, es decir, como comunicador. Él sabe que las noticias, una noticia tapa a la otra, es rápido, y más ahora con este mundo de los digitales. Por tanto, él puede hacer la mayor de las tropelías, la amnistía, que es un ejemplo, es inconstitucional, dice una cosa, hace la contraria, la corrupción de su familia, los líos de su mujer, no importa. Una noticia tapa la otra. Entonces, en el tema de Valencia, el PP lo ha hecho rematadamente mal comunicativamente. A día de hoy tenemos 3 relatos sobre la comida, es decir, 3 relatos, quién la pagó, no la pagó, es decir, un disparate, es decir, las competencias son compartidas, efectivamente, las hidrográficas son del Gobierno de España, la responsable máxima es vicepresidenta ejecutiva de la Unión Europea, es la pera limonera el tema, ha colocado a una tal Agensen que me tiene fascinado, ¿no? Porque dice Sánchez, la mayor experta en España en esta materia, ¿no? Y entonces yo, como haríais cualquiera de vosotros, digo, la experta, voy a mirar qué oposición ha hecho, qué ha publicado en alguna revista de impacto, habrá una tesis doctoral, no ha escrito nada en su vida, eso sí, es una cazadora, como sabéis, de subvenciones, su familia, buenos cazadores de subvenciones, ¿no? Entonces el sanchismo se basa en el relato, él inventa un relato, los medios de comunicación afectos, ¿no? El CIS hace sus encuestas, porque cuando menospreciamos y decimos, es que Tezanos, ¿no? Yo una vez
he comido con él, ¿no? Digo, hombre, tú que eres un catedrático de prestigio de la oposición antigua, de la oposición dura, ¿eh? No sabes, no de qué guapo que soy, qué bien lo voy a hacer, no, oposición dura, ¿no? ¿Cómo puedes? Entonces me di cuenta que la estrategia es muy buena. Tú tienes, no importa que sepamos que es mentira, hay medios que van a utilizar ese material para hacer un titular, una alarma en los digitales: el PSOE gana las elecciones por 5 puntos. Sabemos que es mentira. Tezano sabe que es mentira. No importa, porque están al servicio del partido. Pero eso no se puede tolerar. No, yo quería, es que hablasteis los dos del relato. El campo semántico del relato tiene una parte que lo explica, que es de ficción. A mí no me gusta la expresión relato por la parte de ficción. De ficción es aquello que decía Ortega: o se precisa, o se hace literatura, o se calla uno. Es que viene del inglés narrative, ¿no? Ya, estamos en el relato, que es hacer literatura, pero la literatura admite la ficción. Sí, claro. Y yo, claro, a mí no me gusta la expresión relato, porque relato es la oportunidad de justificar con datos falsos determinados hechos. Sí, claro. Yo creo que hay que ser precisos. Eso es lo que tiene que ser un político, respondiendo, dando cuentas a la ciudadanía. Bueno, pues esta mañana, Luis, preguntábamos precisamente a nuestros oyentes su opinión sobre la gestión política de la Dana. ¿Qué han comentado al respecto? Bueno, pues sostienen que la situación es lamentable y piden que se pongan de acuerdo para ofrecer una solución efectiva cuanto antes. También sienten indignación ante la puesta en libertad de todos los condenados de los ERE, de esos cargos socialistas que no han cumplido ni un tercio de la condena. Incluso se sienten preocupados por el instrumento del gobierno en las instituciones, como por ejemplo en el Tribunal Constitucional. Una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Vamos con esas opiniones, Luis. Sí, antes de la pausa comentábamos esa sensación de desesperanza tras la puesta a libertad de todos los condenados de los ERE, sumado a esa guerra entre el gobierno y la Comunidad Valenciana a causa de la retirada de los vehículos siniestrados por la Dana en las Campas. Bueno, pues esto es lo que opinan los oyentes. Condenados de los ERE es una vergüenza. Aquí en España cometes un delito y no la pagas. Eso sí, aquí el que paga el delito es el pobre. Estos de la política no pagan ni una. Algunos de estos señores ha devuelto un solo euro de lo que se llevó. Estamos hablando de miles de millones de euros que nadie devuelve. El señor conde Pumpido, más bien conde Drácula, tenía que estar apartado de la vida política. De la vida política, digo. ¿Qué le voy a decir de la vida judicial? Es otra canallada de este gobierno infame que tenemos en España. Y supongo que darle las gracias públicamente a todos los corruptos condenados por robar a manos llenas es porque, como saben lo que les viene con el tema de las mascarillas y todos los casos de corrupción que tiene este gobierno, pues les están allanando el camino, claro. Ya luego llega Pumpido y les perdona a todos, y sí, aquí no ha pasado nada. Tenían que haber esperado para soltar a todos los de los ERES hasta el año que viene, así lo de España en libertad que quiere celebrar este señor que tenemos de presidente, pues ya hubiera sido, vamos, no va más. Lo de que se pueda rehabilitar las cosas más pronto que tarde, la tiene el señor gobernador de toda España. Lo importante es que ahora empiecen a regenerar todo y no se echen la caca unos a otros. Es lamentable que sigan acusándose el uno al otro. El señor Sánchez siga diciendo que, bueno, que posiblemente en algún momento les dará las ayudas, ya que yo siga estando así. No sé qué esperar al Amazon, pero vamos, tenía que haber dado hace mucho tiempo ya un golpe en la mesa. El gobierno del Estado es el que debe de solventar estas situaciones. Es que no hay más. Bueno, tenía las herramientas y la obligación de hacerlo desde el primer momento, y nos lo explicaban aquí efectivamente los militares, porque la tragedia trascendía los límites geográficos de la Comunidad Valenciana. Hay que recordar lo que sucedió, por ejemplo, en Letur, en Albacete. Bueno, acaba de abrir sus puertas ahora mismo el Corte Inglés, así que vámonos hasta allí con Naya. 5 minutos, pasan de las 10 en punto de la mañana. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Vamos con la última hora. 2 focos informativos, o 2 entrevistas, mejor dicho. Voy a empezar por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en Onda Cero. Entre lo que se destaca, le han preguntado por qué Sánchez no vuelve a las zonas afectadas por la Dana y sí visitó, por ejemplo, tantas veces la isla de La Palma cuando ocurrió lo del volcán, y ha venido a deslizar que son cuestiones de seguridad porque en aquella tragedia los ánimos no estaban tan crispados, ha dicho. Eso por un lado, y sobre el caso Koldo, parece que insiste, como veríamos contando estas últimas semanas, en un cambio de estrategia al desligar a Ábalos de la trama por su gestión al frente del Ministerio.
de 47, 41 no tiene nada que ver con Ábalos, me lleva a pensar que el papel ese que se ha aportado será otra cosa, porque tampoco hay un patrón, no hay nada realmente, digamos, que nos dé una pista de qué es ese papel. Lo que sí digo es que como prueba de la trama es bastante flojito. Al final, a quien se le adjudica es a la mejor oferta económica, o se adjudica por precio, pues ¿dónde está el margen de decisión de ese supuesto favorecedor? Porque una de las críticas que se me hacía el otro día es ¿por qué se mete en esto el ministro? Pues por la misma razón por la que encargo una auditoría en febrero. La gente que tendría que haber sido partícipe de ese delito sigue en el ministerio. Entonces a mí me interesa saber qué es lo que ha pasado. Hombre, algo habrá. Cuando un juez del Tribunal Supremo pide al Congreso el suplicatorio para juzgar al señor Ábalos. Estás equivocado, no. Realmente lo hacían porque era Aldama era caritativo, ¿no? Y entonces le sobraba el dinero y decía, oye, pues para que tengas tus churris, ¿no? Pues ya te pongo yo el piso, chicos, no te preocupes, ¿no? Pero no quiero nada a cambio, ¿eh? No, para nada. Y te voy a invitar a comer, a viajar, ¿no? Era un arma caritativa, no sé, quizás habría que santificarlo. La filantropía también. Basta el piso a la Plaza de España, el chalet en Andalucía y el piso de Castellana para ya que la cosa esté clara, o sea, no hace falta más. En el documento que aportó Aldama dice Óscar Puente ha venido a decir que será otra cosa, que no sabe qué, pero que será otra cosa. Me ha llamado también la atención, no sé si lo puedes recordar, lo que ha dicho a propósito del motivo por el que Sánchez no acude de nuevo a Valencia, porque están los ánimos muy crispados. Porque están los ánimos muy crispados y lo ha comparado con el tema de La Palma en su momento diciendo pero será por algo, no. Será por algo. Otra mentira de Sánchez. No se enfada. Capricho, ¿no? Claro, la gente no se enfada porque sí. Otra mentira de Sánchez, decir que aquellos que habían protestado eran de extrema derecha, eran tres vecinos enfadados de allí, ni trama de extrema derecha ni nada. Es que la verdad es que la catarata de mentiras que ha dicho desde que está en política, yo creo que no lo ha superado ningún político, ¿eh? Más asuntos. En Televisión Española ha estado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno Pilar Alegría. Como paréntesis, conocíamos ayer sobre esta hora que el lambanista Darío Villagrasa se va a enfrentar a la ministra precisamente para liderar el partido en Aragón, y al preguntarle por ello señalaba que no ha hablado con Lambán y que evidentemente, textual de esta frase, tampoco le ha dado su apoyo. Claro, efectivamente puede llegar a tener sentido. Entre otros asuntos, critica el acuerdo al que llegó el PP con Junts el otro día en materia fiscal. Después dice de haber pedido su ilegalización. Confía, por otro lado, en poder presentar los presupuestos en el primer trimestre de 2025 y tampoco confirma ninguna fecha de reunión entre Sánchez y Puigdemont. Y aunque ya hace unos días de esto, también se le ha preguntado por el discurso del rey y ese ruido que mencionó Felipe VI. Y, por supuesto, no se dan por aludidos en el gobierno. Hoy el señor Feijóo va a hacer su balance. Yo ya les adelanto, si se tuviera que ceñir ese balance a explicarle a los españoles cuáles han sido las propuestas durante este año, el balance terminaba en 20 segundos. Pero mucho me temo que ese balance se va a ceñir a lo que ayer ya su jefa, la señora Ayuso, trasladó. Un partido político como es el Partido Popular, que ha rechazado el debate de las ideas, ha llevado una línea muy clara que es de ataque constante al presidente del gobierno fundamentalmente, y además, si me permite, saltándose todo tipo de líneas rojas y atacando, por supuesto, también a la parte familiar. Claro, es que si toda oposición se considera un ataque al presidente del gobierno, pues es que entonces lo que quieres es que no haya oposición, ¿no? Cuando uno está en la oposición, pues efectivamente su labor es auditar la acción del gobierno, y si consideras que no lo hace bien, pues lo tienes que criticar. En fin, en cualquier caso, también es muy llamativo, ¿no? Como anteriormente con el ministro Puente, escuchar a Pilar Alegría criticar esos pactos puntuales sobre los que se puede debatir, evidentemente, entre Partido Popular y Junts, y que han derivado en derrotas parlamentarias del gobierno en el Congreso. Hay que recordarle a la señora Pilar Alegría que hace no demasiado Pedro Sánchez consideraba a Quim Torra, de Junts, también como Puigdemont, el Le Pen catalán, que así se refería. Entiendo que Marine Le Pen sigue siendo de extrema derecha para Pedro Sánchez, y ahora el presidente del gobierno... Meloni también, y la ha condecorado. También, efectivamente. Pero es muy interesante, ¿no? Porque al final volvemos otra vez al principio de lo que hablábamos, ¿no? Es todo un relato generalizado. Es decir, tú puedes descalificar a la oposición, dices que no tiene ideas, digo, pero ¿y tú quién eres para decir qué credibilidad tienes? Incluso tiene más credibilidad, pues por ejemplo, un periodista de un diario tan entregado al gobierno como El País, que una ministra, porque ya se sabe que la ministra lo que es la vocera de lo que quiere absolutamente Sánchez, ¿no? Y lo hace además pues ofendiendo, es decir, luego dices, bueno, y tú, oye, vamos a entrar un poco en mérito y capacidad. Pues tú tienes un montón de funcionarios a tus órdenes, ¿no?
gente que ha hecho oposiciones, que ha trabajado duro en la vida, que no son todos hijos de familias ricas, que eso es otra de esas chorradas, ¿no? Entonces tú te dedicas a decir que la oposición no tiene propuestas, que además es mentira, porque, oye, será muy aburrido, pero el Congreso de los Diputados tienes ahí la web o en el Senado y puedes ver las iniciativas que presenta la oposición, que luego no te gustarán, yo ya no entro en ello, ¿no? Pero que el Partido Popular presente iniciativas, eso os lo puedo asegurar, no es objetivamente cierto, no es que yo vaya a defender al PP, que se defienda solo, ¿no? Pero bueno, a la mentira se abre camino en nuestra vida, desgraciadamente. Sí, y no parece que en 2025 vaya a pasar algo diferente. Isabel González, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nosotros obviamente tendremos que centrar nuestra tertulia de la Crónica Rosa en parte en Rafael, ¿no? Ese anuncio, ese comunicado que escuchábamos hacia las 5 de la tarde por parte del Hospital 12 de Octubre, en el que ya lleva ingresado 9 días, confirmando las sospechas que teníamos algunos, ¿no? Y es ese padecimiento, le ponían nombre a esa enfermedad, linfoma cerebral primario con 2 nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo. Hemos hablado con médicos, como hacemos siempre, y nos ponen en la mejor de las situaciones. Nos explican que esto es la consecuencia de ese tratamiento de inmunosupresores al que lleva sometido desde que se hizo el trasplante hace 21 años y que dentro de lo malo, y esta es la frase que me dicen a mí, es el mejor diagnóstico. Así que vamos a estar muy pendientes de él, de la suspensión de su gira americana, de su gira por Dominicana y sobre todo de cómo su familia está ahí apoyando. Y después pues hay que hablar del concierto de Isabel Pantoja, porque la mayor parte de los que hacemos la tertulia estuvimos anoche en la gala Starlight. Es verdad que había mucho asiento vacío, no hay que negar la evidencia, pero he de decir que yo que he ido ya, a media docena de conciertos de la Pantoja, probablemente este me haya parecido el más divertido y en el que estaba pletórica. Esa es la palabra que hay que utilizar para definirlo, porque estaba contenta, risueña, sonriente, sobreactuada como siempre, que es algo que a mí me encanta. Y además estaba vestida por un canario del que vamos a hablar ahora, porque es un joven diseñador en el que ha confiado Isabel Pantoja por primera vez y al que ha pagado sus diseños, que eso me parece importante en el titular. Siempre se está diciendo que Isabel Pantoja se va de rositas y que debe a la quiosquera y al otro y a Hacienda. Y a la hora de la verdad, yo siempre que me entero de que Isabel Pantoja ha pagado, lo comento porque al final esa fama que tiene... No es que sea noticia. Hay que decir a favor de ella que ayer no era el día más adecuado, al ser 26 de diciembre, mucha gente está en otros lugares, es decir, no era el mejor día para un concierto. Es un tópico que se utiliza muchas veces para regular in sitio el IFEMA. Por eso, porque yo fui a Alejandro Fernández y estaba lleno, creo que era el primer concierto de esta serie de Starlight en Madrid, pero claro, era vísperas de Navidades, todavía estábamos todos en Madrid. El 26 de diciembre, sabéis que medio Madrid no está en Madrid. Es jueves, además, sí, es un esfuerzo para... En cuanto a Rafael, que esté animado porque se va a curar. Yo tuve un linfoma hace 4 años y aquí estoy, o sea que esté tranquilo, que hay tratamiento y le va a salir bien. Sí, es que el porcentaje de curación es elevado, por lo que elevadísimo. Y de momento además parece ser que ni siquiera tiene que someterse a quimioterapia. Está en la planta de hematología, está tratándose con hematólogos y sobre todo dicen eso. Que sí, porque el linfoma es un cáncer de la sangre. Eso es. Entonces lo llevan hematólogos. Bueno, pues todo esto lo tenemos que contar ahora. Pues a la y luego, tarea. por cierto, ya sabes que los viernes nosotros animamos a que la gente vaya al cine, aunque las películas sean tremendamente horrorosas, al teatro y a los museos. Claro, o sea que sí. lo haremos como hacemos aquí siempre. Venga, pues nos Qué quedamos... raro que Paco se haya callado. No, iba a decir una cosa, pero como me queda así... Ay, No, lo del tópico ese, porque me llamó la atención eso de que te vas de los sitios sin pagar, que es una leyenda urbana que la utilizaban contra la mujer de Franco. Esto no lo podré decir dentro de unos meses, y es mentira, ¿sabes? Es decir, ella siempre pagó. Yo siempre. soy testigo. Yo tenía un tío, abuelo mío, tenía una tienda de antigüedades en Bilbao y en la familia guardamos muchas fotografías de las visitas de esa tienda de antigüedades en la calle Marqués del Puerto de Bilbao. Y mi tío contaba siempre que le pagaba rigurosamente. Visitaba siempre a finales de agosto. Y mi tío dijo, yo solo le ponía una alfombra
para que entrase y un ramo de flores. Y dice, y las veces que compró pagó, hasta el punto en una ocasión que le pagó con unos billetes de 1000 que mi tío tuvo dificultad para contarlo. Le dijo, doña Carmen, ¿cómo se nota que los hacen para usted? Hay de las leyendas urbanas, porque es muy divertido el tema, porque se llegó a decir de que en Madrid los joyeros habían hecho una asociación, ¿no? Para hacer mentira, ella pagaba, además ella era rica, a diferencia de Franco, que era de familia de clase media, el padre los había abandonado, pues no tenía dinero y además tenía la mentalidad de militar austero, ¿no? Y otra de las leyendas urbanas que yo hace años que me interesa y es la fortuna de los Franco. Eso me ha interesado siempre mucho, digo, porque algún día aparecerá, han pasado 50 años. Hombre, no fortuna la de Maduro, fortuna incluso la de los Castro. ¿No? Pero ya la de los Franco, que oye, le podemos criticar por otras cosas, pero bueno, la izquierda mediática, volvemos a rezar al principio, traslada esos mensajes falsos, ¿no? La Carmen Collares, ¿no? Nunca, bueno, pues llevaría un collar porque le gustaba llevar un collar. Ahora ya la gente no lleva ese tipo de collares, han cambiado los hábitos, una diadema, esas cosas, ¿no? Pero se lo pagaba de su bolsillo. Franco tenía el dinero, se lo ingresaban como de capitán general, que era su sueldo, se lo ingresaban en el Banco de España y ahí lo tenía, ¿no? Y comía una tortillita, era bastante, por lo visto, bastante espantoso, ¿no? Comer con él, ¿no? Pero bueno. Sí, lo decía su hermana Pilar, que iba a comer los jueves y decía que lo horrorizaba porque comían fatal en el parque. Bueno, es que tú te acostumbras desde que tienes 15 años. Hay una protagonista de la vida social y de la vida rosa que tú citas mucho, pero yo hoy no voy que me contó a mí que ella era amiga de su nieta, de Carmen, y que la acompañaba allí al Pardo y que Franco siempre les decía, ¿quiere tomar algo? Y decía, sí. Y dice, un agua o una Fanta de naranja. Era toda la oferta que había. No, tú te vas a ver a Sánchez y te saca un jamón no que como, no hay uno igual en España. No como el mueble bar del Falcon, ¿eh? Exacto. Bueno, pues vamos a la tarea. A ello. Es La Mañana de Federico. Es Radio.